Bien, el mensaje de esta mañana es trigo o cizaña. ¿Qué somos en el Señor, no? El trigo es lo que el Señor viene a cosechar para recoger en sus graneros, ¿no? Y la palabra de Dios nos habla en diferentes lugares, nos habla de la siega, ¿no? Lo que es la siega. La siega en sí, ¿no? Como el Señor dice, mirad los campos que ya están blancos para la siega, meted la hoz y cosechad, porque ese es el propósito de Dios, cosechar y cosechar y cosechar. Para cosechar, primeramente, hay que sembrar y el Señor, en cierta manera, nos llama a que tú y yo no solamente seamos sembradores de paz, de amor, de misericordia, sembradores de bondad, sino que también el Señor nos llama a que nosotros mismos seamos también esa semilla que tiene que caer a tierra y morir y ser sembrada en la tierra, ¿no? Como dice en la palabra, dice que el grano de trigo, si no cae a tierra y muere, dice que queda solo, pero si muere, dice que entonces lleva mucho fruto. Y ese es el llamado de Dios, a ser sembrados. Cuando tú y yo somos sembrados, quiere decir que hemos caído a tierra y nos hemos dejado sembrar en la tierra que el Señor está trabajando para finalmente, en la última siega final, pues podamos ser cosechados en esa cosecha gloriosa, que es la última siega, el último avivamiento final de la historia, en la cual pues, los que hayan muerto en Cristo serán recibidos arriba en el cielo y los que quedemos o los que queden pues serán cosechados, ¿no? En el Señor, ¿no? Leamos la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 14 al 20, vamos a leer. Miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo, que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1700 estadios. ¿Qué significa esta palabra? No cabe duda que es una palabra profética de los tiempos finales, ¿no? En la que se nos está revelando que en esos últimos tiempos habrá dos siegas diferentes. Dos siegas y, por lo tanto, dos cosechas diferentes, porque el fruto de la siega es una cosecha, ¿no? Y el labrador, el dueño de la mies, pues sabe cuándo la mies está lista para cosechar. Es cuando la mies dobla la cabeza, cuando las espigas, digamos, están inclinadas por el peso del grano que llevan, porque están bien cargadas de grano, entonces por el peso se doblan las espigas, entonces quiere decir que las espigas están listas para meter la hoz y para ser cosechadas, ¿no? Y sin lugar a dudas estamos viviendo una situación en el mundo en el cual pues, el mundo está siendo doblegado, ¿no? Está siendo quebrantado en cierta manera y cada vez pues, de una forma
mayor, ¿no? El quebrantamiento que ha venido al mundo y que viene al mundo es un quebrantamiento más, lo que estamos no viviendo por la situación, pero no cabe duda de que cada vez los quebrantamientos van a ser mayores, porque no realmente el Señor está doblegando al mundo para que el mundo crea y para que la humanidad se arrepienta de sus malos caminos y sean doblegados para una vez siendo doblegados, siendo limpiados y preparados, pueda el Señor meter la hoz y cosechar esa última y gran cosecha de la historia, ¿no? Eh, pero como decía, el Señor está quebrantando el mundo y con estas crisis políticas, sociales, sanitarias, humanitarias, económicas, que son las que van a quebrantar este mundo y también a multitud de creyentes, a la Iglesia también, porque el juicio de Dios primeramente tiene que comenzar por la Iglesia. Si la Iglesia no ha hecho bien las cosas hasta ahora, pues el juicio de Dios está viniendo también sobre la Iglesia. Estamos viendo cómo en estos tiempos la Iglesia se ha quebrado en cierta manera, el sistema religioso eh, está cambiando totalmente, las prohibiciones, las restricciones están llevando a la Iglesia evangélica a realmente dar una vuelta de tuerca, por decirlo de alguna manera, y, y entender definitivamente que el Señor está rompiendo los sistemas, ¿no? Religiosos también, a los que tan acostumbrados ha estado, ¿no? Y hemos estado como Iglesia evangélica, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Entonces es un tiempo de doblegamiento, de quebrantamiento y de preparamiento para esa cosecha, ¿no? Entonces el llamado de Dios no cambia, el llamado de Dios sigue siendo el mismo, el llamado de Jesucristo sigue siendo el mismo. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame, porque el que cayere sobre la roca será quebrantado, pero al que no, pues la roca caerá sobre él y la roca le desmenuzará, ¿no? Entonces, dos ciegas, pero ¿en cuál de ellas queremos estar? ¿En cuál de las dos ciegas queremos estar? ¿No? Yo quiero estar en la siega final y gloriosa de los hijos de Dios, ¿no? Y para eso debemos estar por y en Cristo Jesús, no en las religiones, no en las prácticas religiosas, no jugando a la religión de domingo, no en la tibieza de ser o no ser, sino en la vida de una entrega total, absoluta y abnegada en Cristo para ser esa verdadera iglesia que es apartada para Dios, los escogidos, aquellos que hacen la voluntad de Dios y viven conforme a su voluntad. Con esta introducción, el tema que quiero profundizar en esta mañana es referente a veces, ¿no? Miras como ministerio, como iglesia, miramos a nuestro alrededor, ¿no? Y vemos tantas personas, vemos tantos hermanos, vemos tanta población, tantos jóvenes que como consecuencia, pues, personas, ¿no? de tener aún caracteres inmaduros en el Señor, caracteres imprudentes todavía en el Señor, pues caen en las tentaciones, en los lazos del maligno con facilidad, arrastrados pues, por diversas concupiscencias que no pueden o que no han podido vencer o superar en sus vidas, incluso siervos de Dios, porque nadie estamos libres de tentaciones, nadie estamos libres de caídas y por lo tanto hay que hacernos una pregunta, ¿no? En esta mañana, ¿no? ¿Cómo se cae en la tentación? Porque la tentación está asegurada. No, Dios no vino para librarnos de ser tentados y de ser probados, sino que
Jesucristo vino para ayudarnos en medio de la tentación, para ser vencedores, ¿no? A través de su fuerza, a través de su presencia y a través de su espíritu, ¿no? Porque vamos a seguir siendo tentados, pues, de muchas maneras, cada día, cada día. La tentación está en las puertas, está siempre a nuestro alrededor, ¿no? Porque mientras estemos en este mundo tan diabólico y no tan desordenado, donde tantas maldades se han aumentado, donde todo está pues aumentando la maldad, pues la tentación y el tentador aparece en muchos aspectos y en muchos lugares, ¿no? Entonces vamos a seguir siendo tentados y de muchas maneras, no tentados en nuestra mente, tentados en nuestros pensamientos, tentados en lo que vemos, tentados a través de lo que oímos, por los pensamientos, por la concupiscencia, por la pasión, por la lascivia, por la lujuria, por la sensualidad. Y si dejamos que algo crezca en nuestra mente, pues entonces ahí es donde se genera la tentación y la caída, ¿no? Porque lo que crece en la mente pasa al corazón y entonces si lo dejamos que eso anide en nuestro corazón, pues entonces se convierte en una obsesión, ¿no? Y esa obsesión es la que lleva a muchos a pecar, a ofender a Dios y a cometer pues errores y errores y errores, los mismos errores una y otra vez, ¿no? Por eso la enseñanza imperativa de Jesús de velar y orar para que no caigáis en tentación. No dijo para que no entréis, dijo para que no caigáis. Velad y orad para que no caigáis en tentación. No dijo para no ser tentados. Dios, Jesús, no viene a librarnos de la tentación, pero dice que nos da una llave. Y esa llave es una llave poderosa, es una llave de velar en el Espíritu y orad en el Espíritu para que no caigáis, dice, en tentación. Es decir, estar vigilando, estar vigilantes, estar alertas, siempre vigilando. A veces vigilamos a otros y no nos vigilamos a nosotros mismos, ¿no? Es una contradicción, ¿no? Dice en Cantar de los Cantares, hay un texto que dice la Sulamita, dice: me pusieron a guardar las viñas y la viña que era mía no guardé. O sea, ¿por qué? Porque es más fácil a veces vigilar a otros que vigilarte a ti mismo, ¿no? Y el que no... Decía Séneca, el famoso filósofo y conocido filósofo Séneca, decía: conócete a ti mismo, ¿no? Cuídate a ti mismo, ¿no? Vigílate a ti mismo. Porque el que no se vigila a sí mismo, pues entonces va a caer en tentación y va a caer en errores. Así que la vigilancia tiene que ser sobre nosotros mismos, ¿no? Y esa vigilancia es la que debemos de buscar cada día en nuestras vidas, ¿no? Vigilar cada aspecto de nuestra vida, tanto en lo natural como en lo sentimental, humano, como en lo espiritual, ¿ya? El cuerpo, el alma y el espíritu, las tres medidas del cuerpo. Vigilar el cuerpo, vigilar el alma y por supuesto, velar en el espíritu. Pero el que no vela por su cuerpo y no cuida su cuerpo, no cuida su alimentación, no cuida su forma de vida, pues se enferma. Hay que velar en todos los aspectos. Todo en exceso es malo y todos los excesos se pagan, y en la vida el que comete errores, el que no cuida su cuerpo, el que no vela por su cuerpo, el que no vela por su salud, el que no vela por su alma, el que no vela por su relación espiritual con Dios, pues se deteriora. Entonces la vigilancia es primeramente sobre ti mismo, ¿no? Cuídate de ti mismo, decía el apóstol Pablo a Timoteo, y de la doctrina. Pero primero le dice: cuídate a ti mismo, cuídate de ti mismo, porque tú eres el primer
el primer bastión, digamos, que tienes que vigilar antes de vigilar otras, no lo más cercano, lo más próximo, ¿no? Cuando el Señor habla de ser testigos, habla de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es decir, o sea, primero es testigo sobre ti mismo, ¿no? Sobre los más cercanos. Y a veces somos así a los que tenemos más de cerca, son a los que menos. Qué curioso, yo me he dado cuenta a veces también, ¿no? Que a veces las personas tienen una carencia de empatía con las personas que tienen más cerca y a otros que están más lejos. Es contraproducente, es contradictorio, ¿no? Tenemos que empezar a ser testigos en lo que tenemos más cerca y ser testimonios de Dios en lo que tenemos más cerca y sembrar esperanza y palabra y consejo y verdad en los que tenemos más cerca. Leamos la palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Dice así la palabra del Señor, palabras de Jesús. Verso 24, capítulo 13, Mateo. Les refirió otra palabra, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. No me cabe ninguna duda de que muchos han recibido la buena semilla en su campo, en su tierra, en su corazón, en su alma. Muchos de los que he hablado antes que caen en tentaciones, que caen en pecados, que caen en lazos, que caen en errores, ya sean adultos, ya sean jóvenes, ya sean miembros de una congregación, ya sean en el ministerio, en la obra, han recibido la buena semilla en sus corazones. Pero aquí habla de dos tipos de personas, ¿no? La cizaña representa a los hijos del malo, ¿no? Los que han sido engañados, envenenados, seducidos por el tentador, por el engañador que usa a los hijos del malo para extender y propagar la cizaña, como el cáncer. El cáncer es una enfermedad tan diabólica que cuando una sola célula del cuerpo se vuelve cancerígena, pues comienza a reproducirse a tal velocidad, a una velocidad tan tremenda, que lo que hace es matar y destruir a todas las células sanas con las que se encuentra en el cuerpo, ¿no? En su recorrido por el cuerpo. Es una guerra fratricida hasta producir la muerte del cuerpo de la persona enferma, cuando ese cáncer se convierte en lo que se llama una metástasis cancerígena, cuando ya el cáncer se ha propagado a todas las células del cuerpo, porque una sola célula ha invadido al resto de las células y en esa guerra esa célula ha ido dañando y deteriorando a las otras células, porque las otras células no han podido resistir la veracidad o la virulencia con que esa célula totalmente contaminada ha ido contaminando a otras células del cuerpo, ¿no? La muerte espiritual es algo parecido. Y te voy a explicar algo. Cuando en nuestros conceptos, principios y valores en la vida cristiana, lo que el Señor ha sembrado en nuestros corazones, la palabra
que Dios ha sembrado en nuestros corazones, de la visión del ministerio que Dios ha puesto, porque Dios nos ha dado una visión en este ministerio. Cada ministerio, cada congregación, pues defiende su misión, ¿no? Su misión y su visión, ¿no? Visión y misión, ¿no? La visión que Dios les ha dado a trabajar en el reino y la misión que Dios les ha encomendado. Aunque bueno, yo en cuanto a esto difiero en que no hay tantas visiones o no hay tantas misiones. Creo que el legado de Jesús fue solamente uno para toda la iglesia en definitiva, y la gran comisión que dejó Jesús fue ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Esa es la gran comisión, esa es el llamado universal de Jesús para toda la iglesia y para el crecimiento y la propagación del evangelio, ¿no? Lo que pasa es que la iglesia ha ido cada uno creando su propia visión, su propio llamado, su propio ministerio, y entonces esto es lo que ha convertido a la iglesia en un saco lleno de posibilidades, en una bolsa llena de posibilidades, y cada uno pues defiende su visión, su doctrina, cuando la doctrina de Jesucristo es una sola, ¿no? Una sola fe, un solo bautismo, un solo Padre, un solo Señor, y que es nuestro Dios, ¿no? De Jesucristo, ¿no? Entonces, quiero decir que cuando en nuestros conceptos, principios, valores que nos han sido enseñados por Cristo en la iglesia, en el ministerio, entra alguna idea o pensamiento o acción que aceptamos como buena y no nos damos cuenta de que no lo es, ¿no? Que tal vez nosotros aceptamos como buena cuando no lo es, ¿no? Quiero decir que entró cizaña en el corazón, y por eso es necesario velar para que no suceda como los siervos del padre de familia cuando le preguntaron: ¿pero no sembraste buena semilla en su campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? ¿Por qué ha aparecido la cizaña, no? Y yo me pregunto también, ¿por qué aparece la cizaña en las vidas? Cuando el Señor ha sembrado buena semilla, ¿no? Y aparece esa cizaña. Y la cizaña son esas ideas, esos pensamientos, esas acciones que tú y yo personalmente podemos dar por buenas, justificando nuestros errores, cuando no lo son. Eso es cizaña. Y hay muchos corazones en los cuales ha entrado cizaña. Han entrado ideas negativas, ideas personales, conceptos personales, pensar que hacer esto no es tan malo, pensar que hacer aquello no es tan malo, pensar que Dios es bueno, que Dios es perdonador, es decir, ideas, pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios. Y por eso debemos siempre ministrar con la verdad. No por obligación, porque Dios no obliga a nadie, pero sí aprieta. No hay un refrán que dice: Dios no obliga, pero aprieta. Y es verdad, Dios no obliga, pero sí nos hace entrar por su puerta estrecha, ¿no? Dios nos aprieta, y Dios aprieta porque la verdad, el cinto de la verdad, aprieta, nos ciñe, pero no obliga a nadie a obedecer a la verdad. Cada uno es libre o no de obedecer a la verdad. Cada uno es libre de sacar la cizaña de su mente, de su corazón, para tener un corazón limpio, y solamente los de corazón limpio verán a Dios. Solamente ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no ha derramado sangre inocente, el que no ha admitido cohecho, el que no... Dice, ese subirá al monte de Jehová. Pero no habitará, dice, delante de mí el que hace fraude, el que habla mentira, el que calumnia con su boca,
el de ojos altivos, el de lengua mentirosa, ¿no? Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, ¿no? Dice Proverbios, los ojos altivos, la lengua mentirosa, los pies que se apresuran a derramar sangre inocente. No, esos no subirán al monte de Jehová, a la presencia de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que corregir y sacar la cizaña de nuestro corazón, sacar la cizaña de nuestra mente, ¿no? Entonces, el Señor no obliga a nadie a obedecer a la verdad, pero siempre ministrar como buenos atalayas, avisando con las verdades de Dios y advirtiendo de las consecuencias de tomar decisiones equivocadas. Y después siempre bendiciéndoles, hagan lo que hagan, porque nuestro amor por cualquier persona no va a cambiar. El amor por alguien no debe cambiar en los siervos de Dios, ¿no? Si un hijo sale rebelde, no por eso va a dejar de ser un hijo, ¿no? Se le seguirá amando, seguro, pues de la misma manera que hace Dios, y no nos fulmina por rebelarnos contra Él. Pero lo que pasa es que salimos de su gracia, que está siempre en hacer su voluntad. El que deja de hacer la voluntad de Dios sale de la gracia de Dios, se aleja de la cobertura, de la gracia, de la protección de Dios. Y hay muchos que no se dan cuenta de esto. Dice que mientras dormían, dice que vino el enemigo, ¿no? Cuando le preguntaron, dice, vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y dice que mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, entre la buena semilla, y se fue. Así hace el enemigo. Viene ya, mientras dormían, dice que vino el enemigo, sembró cizaña en el campo, sembró su semilla en la mente, en el corazón, a través de imágenes, de algo que has oído, a través de algo que has visto, a través de tu corazón, de tus pensamientos. Siembra cizaña el enemigo y se va. Y siembra la cizaña en medio del trigo, para que la cizaña corrompa la buena semilla y corrompa el trigo y la buena semilla que Dios ha sembrado en nuestro corazón. Y por eso decía que debemos de estar siempre vigilantes, ¿no? Mientras dormían, vino un enemigo o varios y sembraron cizaña entre el trigo y se fueron. Y así sucede con aquellos que no velan en el Señor y que pierden la conciencia, Hay algunos que pierden la conciencia. Yo estos días hablaba con unos casos que ha habido y yo les preguntaba, ¿pero aún te queda conciencia? ¿O la has perdido ya totalmente? ¿Has perdido la conciencia? ¿O aún te queda todavía un poco de conciencia que te acusa y que es el perro que ladra y que te advierte de que estás caminando mal, de que estás andando por caminos equivocados, de que estás haciendo cosas indebidas, de que has dejado que entre cizaña en tu corazón, en tu alma, en tu mente, en tu cuerpo, en tu carnalidad, y te has dejado llevar? Porque si perdemos la conciencia, hermanos, ya no queda sino una horrenda expectación de juicio, dice la palabra. Si algo nos mantiene todavía en pie, es la conciencia, que nos acusa y que nos dice lo que está bien de lo que está mal. Entonces viene el enemigo, siembra cizaña en las mentes y en los corazones, y el enemigo viene pues, por muchos, ya lo he dicho, de muchas formas, ¿no? De muchas maneras puede venir la cizaña. Y si no la distinguimos, el veneno entra y contamina todo el cuerpo. Y entonces, una vez envenenados, porque ya la cizaña entró, se comienza a aceptar. Ese es el problema, que cuando la cizaña ha entrado en los corazones, en las vidas, lo que ocurre después es lo siguiente. Lo que ocurre es que se comienza
a aceptar como bueno lo que cada uno quiere aceptar carnalmente, pero no lo que Dios quiere. Por supuesto que no. Comenzar a aceptar lo que tú consideras como bueno, como divertido, como agradable, como bueno, pero lo aceptas de una forma carnal, porque ha entrado la cizaña ya, y has perdido la vela, la noción, no lo que Dios quiere. Y así sucede con tantos que el enemigo, al ver los cuales se ha sembrado buena semilla, ¿no? Pues no soporta, porque el enemigo no soporta que sean levantados para ser verdaderos discípulos del Señor. Y por eso viene y siembra cizaña, para estorbar el que se levanten hombres, mujeres, jóvenes en el ministerio, en el servicio a Dios, en la obra de Dios, en las diferentes ramificaciones del reino de Dios que Dios nos ha dado, en la visión tan amplia. Y el Señor estorba y estorba en que se formen familias santas, parejas santas, que puedan juntos servir al Señor y ser columnas en el templo de Dios, en la obra de Dios. Y el enemigo siembra cizaña, siembra y siembra cizaña, para estorbar que sean levantados personas, hombres, mujeres, para la obra de Dios. Y hace todo lo posible por hacerlos caer, porque se dejen llevar por la carnalidad, por la lujuria, por la lascivia, por la sensualidad, por el engaño, por la mentira, por el pecado, por la infidelidad, por tantas cosas. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 9. Estamos en medio de trampas satánicas tremendas, constantes tentaciones. Y por lo tanto, Dios nos pone a prueba. Tú dices que tienes fe en mí, dice el Señor, pues vamos a verlo, vamos a probar tu fe. Tú dices que tienes fe en mi palabra, pues vamos a ver, dice el Señor, si es verdad. El Señor viene a probar nuestra fe, viene a probar nuestra confesión, nuestras declaraciones de fe. Lo que confesamos con nuestra boca será probado, dice el Señor. Y el Señor viene a probar a ver si realmente nuestra fe es verdadera, si lo que decimos es verdadero, ¿no? Y las tentaciones y las pruebas pues vienen para hacernos escapar del yugo de Cristo, de la obediencia a Cristo, y huyan muchos con justificaciones, además justificaciones que pueden parecer correctas en cierta manera o que parecen incluso merecidas. Algunos se justifican creyéndose merecedores de ciertas cosas, con derechos a ciertas cosas, y tantas cizañas disfrazadas de complacencia, que en definitiva son justificaciones para llamar a lo malo bueno, como decía el profeta Isaías. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, de los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Pero leamos el texto. El texto de 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9, cuando dice, unos versículos que hemos escuchado muchas veces, dice, sed sobrios, sed sobrios, sed sobrios. Estar por encima, eso es lo que quiere decir, ser sobrios, tener sobriedad. Ser sobrios y velad, dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Lo sabemos. Y dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Que no se crea nadie que es el
que es el centro del dolor, ¿no? Hay muchos que se creen que ellos son los únicos que sufren, los únicos que lo pasan mal, los únicos que son los incomprendidos, como que nadie les comprende, que son los únicos que sufren, los únicos que son el centro del dolor, el centro de la prueba, el centro del sufrimiento, el centro de los problemas. No, no, no es así. Todos, absolutamente todos tenemos tentaciones, todos vamos a atravesar pruebas, dificultades, porque no nos aseguró Cristo un camino fácil, sino Él nos dijo que el camino era estrecho y angosto. Pero seamos sobrios, es lo que nos dice la palabra, seamos sobrios, cuidado. Ser sobrio es, como decía antes, no extralimitarse, no pasarse en nada, es tener el equilibrio perfecto. Si algo me es tropiezo, si la comida me es tropiezo, pues pon cuchillo a tu garganta y come menos. Si el ingerir algo te es tropiezo, pues pon cuchillo a tu garganta y no te extralimites. Es decir, pon límites, pon límites. Esa es la sobriedad. No dejarnos dominar por nada. Si algo en tu vida ves que te está dominando, ponte manos a la obra. Sé sobrio. Y empieza a decir, no, esto me... Hay apasionados por el deporte que para ellos hacer deporte es lo número uno y son obsesivos en ese aspecto y claro, pues eso les impide también hacer otro tipo de cosas porque dan prioridad a algo que no lo debe tener, no sé. El otro día hablábamos de prioridades, ¿no? Entonces, en todo hay que ser sobrios, ¿no? Sobrios. Sobrios en todo y velaz, ¿no? Porque el adversario, el tentador, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque lo que primero le sucede a los que caen en los lazos del diablo, pues es que pierden la fe. Es que pierden la fe. Y cuando se pierde la fe, se pierde la esperanza. Y cuando se pierde la fe y la esperanza, pues la vida ya no tiene sentido sin fe. Porque la vida sin fe no es vida. La vida sin fe, el motor de nuestra vida es la fe verdadera, la esperanza que tenemos puesta en Cristo Jesús. Si perdemos la fe y la esperanza, se perdió todo, se fue todo a la deriva. Porque una persona que no vela, una persona que no tiene la luz clara, la revelación clara de Cristo, ¿cómo entonces podrá controlar su propio corazón, los deseos de su propio corazón? Es imposible. Nadie puede controlar su corazón, porque el corazón es engañoso, es perverso, es maligno, porque del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen las mentiras, los engaños, las lascivias, las lujurias, las fornicaciones, todo sale del corazón. Porque no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. La cizaña entra, sí, pero la cizaña anida en el corazón, y entonces, o en la mente. Entonces, para eso hay que estar velando en el aceite divino de Dios para no permitir que la cizaña envenene el cuerpo, ¿no? Me llama mucho la atención las palabras del apóstol Pablo y a su vez admiro la experiencia de Pablo, ¿no?, que tenía y deseo también adquirir esa capacidad que tenía Pablo cuando dijo, como está escrito en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, está hablando en ese contexto acerca del perdón y de perdonar a ciertos hermanos y a ciertas cosas, y al final dice de ese pequeño contexto, si lo lees completamente, dice, para que Satanás, el verso 11 dice, no gane ventaja alguna sobre nosotros, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y esto es lo que me llama la atención, ¿no? La capacidad, la experiencia de Pablo, de decir, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Es decir, no estamos ajenos a las maquinaciones del enemigo, a las maquinaciones del diablo. Sabemos por dónde viene. Le estamos esperando porque sabemos por dónde viene. Vamos por delante. Me adelanto a
a las trampas del diablo. Velo como atalaya para que el enemigo no tome ventaja, porque no ignoramos sus maquinaciones. O sea, quiere decir para que Satanás no tome ventaja, para que Satanás no vaya por delante. Quiere decir, cuando alguien toma ventaja, quiere decir que es un aventajado, que está por delante y tú vas detrás. No, si Satanás va delante tuyo, mal asunto. O sea, tú eres el que tienes que ir por delante y tú y yo somos los que tenemos que aventajar al diablo y correr más a prisa que el diablo y mirar y ver y estar por delante y saber por dónde viene el mal, por dónde viene el error, por dónde va a venir Satanás a hacernos caer, a engañarnos, a ponernos lazo, a ponernos la trampa ahí en el camino. Con insinuaciones, con sentimentalismos, con sensualidades, Hay tantas trampas, hermanos, hay tantas trampas en el camino, pero si tenemos los ojos cerrados, velados, dormidos, pues unge nuestros ojos con colirio para que veamos, ¿no? Por eso dice la palabra que el hombre natural no entiende las cosas de Dios y no discierne el mundo espiritual. Y así hay muchos que duermen unos duermen en las rodillas de la Dalila, como Sansón, que se quedó dormido en las rodillas de la Filistea, de Dalila, y ante la existencia de Dalila, pues le reveló el secreto de su gran fuerza, de su fuerza sobrenatural, y perdió la unción de Dios, convirtiéndose en el hazmerreír de los filisteos. Otros duermen en la desobediencia, ¿no? Hay muchos que duermen en la desobediencia. ¿Sabes que la desobediencia te hace dormir espiritualmente? Como hizo Jonás, el profeta Jonás, durmió en la desobediencia, se echó a dormir, desobedeció a Dios cuando Dios le dijo que fuera a Nínive y que predicara el evangelio a aquel pueblo tan necesitado y de predicar el arrepentimiento, y como consecuencia se desató una tempestad en medio del mar, en la barca, en el barco en el que se embarcó, huyendo de Nínive, camino de Tarsis, y los marineros le encontraron, le descubrieron que estaba durmiendo en la bodega del barco, ¿no?, en medio de la tempestad, y le dijeron, pero ¿qué haces ahí, dormilón?, ¿no? Y le empezaron a llamar la atención en cierta manera, y entonces echaron suertes a ver qué es lo que estaba pasando, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces descubrieron que por causa de Jonás había venido aquella tremenda tempestad. Entonces Jonás les dijo, echadme al mar, y no porque yo soy el causante de esta tragedia, ¿no? En cierta manera rectificó, ¿no? Porque hay algunos que en medio de la tempestad son los culpables y nunca se echan la mea culpa. Es decir, no, yo soy el culpable de lo que está ocurriendo. Yo soy el culpable, ¿ya? Pero vivimos en un mundo donde cada cual hemos aprendido de la creación, en el que Eva le echó la culpa a Adán, a Eva, la serpiente, y así ¿no? Se fueron pasando la bola unos a otros, ¿no? Y nadie era el culpable. A veces hay que asumir la mea culpa y decir, sí, asumo la culpa, soy el culpable. Jonás asumió la culpa, pero lo que te trato de decir es que durmió en la desobediencia, dormía y se quedó dormido, desobedeciendo a Dios, ¿no? Entonces, hermanos, vamos a leer la explicación de la parábola del trigo y la cizaña, que está un poco más adelante, en los versículos 36 al 43, Mateo capítulo 13, versículos 36 al 43. Dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y, acercándose a sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña y del campo, ¿no? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo.
y los segadores son los ángeles. Los ángeles son los segadores. Los ángeles son los que van a venir con la hoz en mano y van a meter la hoz sobre la mies y van a segar los campos. A ver si tú eres de esa mies que ya está preparada para ser cosechada por los ángeles. Es lo que les refería antes al comenzar. Si estás preparado para ser cosechado. Hay muchas personas que no están preparadas para ser cosechadas por el Señor. Cuando los ángeles vengan con la hoz en mano, son los segadores. Los ángeles son los segadores. Son los que van a meter la hoz. Y van a decir, esto es trigo, al granero. Esto es paja, cizaña, al fuego que arde y que no se apaga, al fuego, al horno de la fuega, como aquí dice enviará, dice, y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Enviará, dice, el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. ¡Ay de aquel! ¡Ay de aquel que haga tropezar! ¡Ay de aquel que sea tropiezo! Y el tropiezo no solamente cuando haces tropezar a otros. El mal testimonio es un tropiezo. El confesar algo y hacer otra cosa es un tropiezo, eres un tropiezo. Estás haciendo tropezar con tu vida. Tropiezas tú mismo y tu propio testimonio es de tropiezo. Y haces tropezar a otros o a otras. O otras hacen tropezar a otros. Quitemos el tropiezo de en medio del camino. Quitemos la cizaña. Arranquemos la cizaña. Dice, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro, el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿En qué cosecha quieres estar? Como te preguntaba. ¿Quieres ser trigo o vas a ser de esa cizaña que va a ser echada en el fuego? ¿Trigo o cizaña? Viene la explicación de la parábola. El campo es el mundo. Menudo campo tenemos para sembrarnos como buena semilla, como decía antes. El campo es el mundo y tú y yo hemos sido llamados a ser semilla santa para sembrarnos en este mundo corrupto, en este mundo lleno de maldad y como semilla santa llevar un poco de luz, esperanza, verdad y vida en medio del caos, en medio de la desesperanza, en medio de la enfermedad, en medio de la miseria, en medio de la maldad. Pero para eso nos tenemos que sembrar, hermanos. El grano de trigo tiene que caer a tierra y tiene que morir para llevar fruto, porque si no queda solo. El grano de trigo, si no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, entonces lleva mucho fruto. Pero somos realmente esa buena semilla. ¿Y dónde no? ¿Dónde nos estamos sembrando? La cizaña son los hijos del malo, los que siembran mal. Entonces, ¿qué eres? ¿Eres trigo o eres cizaña? O eres, a veces soy trigo y a veces soy cizaña, dirás, ¿no? Eres como un híbrido, ¿no? Eres un híbrido, ¿no? Eres ambas cosas, ¿no? Hoy hay vehículos de última generación que son vehículos híbridos, que son los que funcionan con combustible y los que funcionan con energía eléctrica, ¿no? Que tienen sus baterías y se cargan y lo puedes usar como en ambas. Hay tantos avances hoy en la ciencia, ¿no? Pero hay algunos que son híbridos, que hoy son luz, mañana son tinieblas. Son ambas cosas. Hoy son sal y mañana son luz, mañana tinieblas. Hoy son trigo, mañana son cizaña. Hoy están en la roca y mañana están en la arena. Hoy son blancos y mañana son negros. Son híbridos. Creyentes híbridos, cristianos híbridos, que tienen dos lados, dos caras,
No se puede ser híbrido en el reino de Dios. O somos o no somos, o eres o no eres, como decía Shakespeare, ¿no? To be or not to be, ser o no ser, que somos en el Señor, ¿no? Yo quiero ser trigo, no quiero ser cizaña. Yo quiero ser trigo, no quiero ser paja. Trigo para ser cosechado en el granero de Dios. No se puede tener doble ánimo. Los que tienen en su corazón el mundo, el pecado, las pasiones, pero también tienen parte del Señor y no quieren no perder ni lo uno ni lo otro. Y los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Y entonces los segadores, como hemos dicho, son los ángeles que traerán las plagas también, las copas de la ira sobre la tierra. Y entonces la justicia, la santidad, el verdadero amor resplandecerán, porque no habrá nada que haga sombra a la buena semilla de Dios, a la luz verdadera de Cristo, que irradia, 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 y que hará que los justos resplandezcan como la luz de la aurora. Entonces los justos, dice, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oigas. Hay un refrán muy común que dice, refiriéndose a una persona, dice, este no es trigo limpio, ¿no? Como que es trigo que no hay verdad en él, ¿no? Que no es trigo limpio, que no es oro todo lo que reluce, ¿no? En realidad no es que haya dos tipos de trigo, ¿no? Trigo limpio y trigo sucio, ¿no? Porque el trigo es trigo, ¿no? Lo que debería decir es, este no es trigo, este es cizaña, no es trigo. Y lo que no es trigo se convierte en cizaña, es cizaña. No es que eso es absolutamente un dicho, ¿no? Común, decir, este no es trigo limpio, ¿no? Como decir, este tiene cizaña en su campo, en su vida, no es verdadero trigo, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la primera siega, no? La siega es la manifestación del juicio de Dios. La primera siega es la de la cizaña, porque todos aquellos cizañeros de codicia, perversos, especuladores, malignos, ya están siendo cosechados en vergüenza por todo el mundo, serán cosechados, porque no cabe duda que lo que sembramos, eso cosechamos. Dice Oseas, dice, el que siembra viento cosecha torbellinos, cosecha tempestades. Y ese torbellino y las tempestades están desatadas más que nunca en este mundo. El mar de este mundo está embravecido de tal manera que el peligro de parecer ahogados es grande si no velamos con firmeza y con una verdadera fe. Leamos unos versículos más. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 10. Y ahí vamos a terminar. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10. Dice, no os engañéis, palabras del apóstol Pablo, Gálatas 7, 6, 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos míos, lo que sembramos nos alcanza, más tarde o más temprano. Esto es una ley, bueno, lo hemos enseñado muchas veces, no es una gran revelación, pero es algo que muchos olvidan en sus vidas, que lo que siembras, cosechas, que lo que sembramos, recibimos, cosechamos. Y por eso dice el Señor que con la medida con que medís, seréis medidos. No juzguéis para que no seáis juzgados. Siempre hay la otra parte, ¿no? Entonces, guardémonos. Y lo que sembramos, pues nos alcanza, para bien o para mal, tarde o temprano. No lo olvides. Esta ley es una ley implacable que se cumple en el mundo natural y se cumple en el mundo espiritual, en todos los aspectos de la vida, en lo natural y en lo espiritual. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué quieres cosechar? ¿Corrupción o inmortalidad? ¿Una corona incorruptible o una corona corruptible? ¿Vida o espíritu? O sea,
vida, espíritu o corrupción y muerte. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra en el espíritu cosechará vida eterna. Vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de sembrar, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esto lo sabemos muy bien en nuestro ministerio. Uno de nuestros lemas es: no nos cansamos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Y no nos cansamos, porque seguimos haciendo el bien a multitudes que vienen a llamar a nuestras puertas diariamente. Siempre haciendo el bien, porque el bien que hacemos a los demás, ese bien, nos alcanza y viene a nosotros. Repercute, hermano, repercute. Somos felices en la medida que hacemos felices a los demás, y el bien que hacemos vuelve a nosotros. Es como un flujo, reflujo, ¿no? El bien que damos nos es devuelto y nos alcanza, hermano. Siembra el bien y cosecharás el bien. No siembres el mal, porque vas a cosechar el mal. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Aleluya, es tiempo de sembrarnos. Estamos hablando de sembrar, de cosechar, de segar. Estamos hablando de ser trigo, de desechar la cizaña. Porque los que sembraron con lágrimas, dice la palabra, con regocijo segarán, dice el libro de los Salmos, el capítulo 125, versículo 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, dice la palabra. Pero dice que los que sembraron, ¿con qué? Con lágrimas. La siembra es con lágrimas, no es con risa, no. Toda siembra es dura, hermanos. La siembra es... El labrador, dice, para participar de los frutos debe trabajar primero. Esperad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Pero antes de eso ha trabajado primero, ha sembrado con lágrimas. La siembra es con lágrimas, es con sufrimiento, es con dolor, es con renuncia, es con sacrificio. ¿Quieres obtener bendiciones? Siémbrate con lágrimas. Siembra la buena semilla. Por la mañana, dice la palabra, siembra tu semilla. Y por la tarde, no dejes reposar tu brazo, porque tanto lo uno como lo otro es necesario, dice la palabra. Pero sembrémonos y cosechemos y vayamos en pos de los segadores, como dice el libro de Ruth. Con esto termino. Ruth capítulo 2, unos versículos preciosos sobre Ruth la moabita, ¿no? Cuando salió al campo a espigar en pos de los segadores, ¿no? Y ese es el llamado de Dios, a espigar, a sembrarnos, a arrancar la cizaña de nuestras vidas. Dice Ruth capítulo 2, versículos 1 en adelante, dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita, verso 2, le dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues ella, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Yahvé te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Hablando de Ruth, preguntando por Ruth. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntarte a los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces Booz le dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sigues y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Booz y le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. El Señor recompense tu obra
y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Hermosa palabra de Dios, ¿no? Que el Señor recompense tu obra, le dijo Boz a Ruth. Boz es un tipo de Cristo. Ruth representa a la iglesia que ha sido redimida, la moabita, la gentil, la que no era pueblo, pero que ella se quedó cuando su suegra Noemí, la vieja anciana judía, le dijo: vete, vete, porque tú no eres de mi tierra, ¿qué haces aquí? Tu marido ha muerto y no me seas una carga. Quería librarse de ella, pero Ruth le dijo: no, yo no me separaré de ti, donde tú vayas yo iré, lo que tú digas yo haré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Qué hermosas palabras las de la Ruth verdadera, la que fue injertada en un pueblo, no siendo pueblo, ¿no? Y por eso le dice: bienaventurada eras, ¿no? Porque dejando a tu marido, a tu padre, a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes y te has puesto en los campos a espigar en pos de los segadores y has espigado desde la mañana hasta la noche y bueno, una bendición, ¿no? de Dios, ¿no? Y entonces Voz de parte de Dios le dijo: el Señor, verso 12, recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. No vayas a otro campo, le dijo Ruth, o sea, le dijo Voz a Ruth: no vayas a espigar a otro campo. No vayas a espigar a otro campo. Hay algunos que van a espigar a otro campo, cuando el Señor les ha dicho dónde tienen que espigar, dónde tienen que ser sembrados. Siémbrate como buena semilla. Busca un ministerio de buen testimonio, una iglesia de buen testimonio, y siémbrate ahí, y sirve ahí, y vete en pos de los segadores, de los siervos de Dios verdaderos, que te pueden dar la palabra sabia, oportuna, el ejemplo, la visión, el llamado en el ministerio. Aleluya. Y no vayas a otro campo, como le dijo el Señor. Y entonces el Señor te dirá: bienaventurada, bienaventurado, el Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Yahvé tu Dios, bajo cuyas alas has venido a refugiarte.